Muy buenas noches, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Le habla su hermano Smiling García junto a Edgar Sabino. Estamos aquí en su programa Enlázate, este programa que te enlaza a la palabra de Dios, te enlaza a los planes divinos, te enlaza al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y en este programa no solamente tratamos directamente de comentar lo que son los textos bíblicos, temas directamente de la Biblia, pues hoy tenemos quizás algo distinto a lo que hemos trazado ya a lo que llevamos anteriormente, como comentarios sobre la adoración, sobre qué quiere Dios para la vida de cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar hablando algo muy interesante, y es la vida de uno de los apóstoles de Jesucristo, y es sobre el apóstol Pablo. Amén. ¿Qué crees de eso, Edgar? Bueno, hablar del apóstol Pablo como de su vida y de lo que el apóstol Pablo representa, sus escritos para la iglesia en todas sus épocas y principalmente en nuestra época, la labor realizada por este gran siervo del Señor, es algo que es digno de valorar y hablar. Y hablando de eso, saber todas las dificultades que pasaron, no solamente él, sino todos los cristianos en la iglesia primitiva, esa persecución que hoy en día también hay cristianos en diferentes partes del mundo que la están sintiendo. Pero ver eso, leer ese tipo de cosas, saber que otras personas están pasando y han pasado por esas dificultades, nos llena de esperanza y de fe para llevarnos a otro nivel y seguir esta batalla día tras día que tenemos, que es en el Evangelio, el de proclamar las maravillas del Señor. Así que yo creo que la vida de Pablo es una vida que uno, estudiándola y hablando de ella, puede llenar de fe a muchos creyentes. Así es. Tenemos que saber que la vida del apóstol Pablo es una vida, es un milagro andante. Sí. Ya que el apóstol Pablo se conoce como él mismo, tratando de hablar de él, por ejemplo, él habla de dónde proviene, de la tribu de Benjamín, es circuncidado al 8º día, es hebreo de hebreos. En cuanto a lo que se llama religión, pertenece a los fariseos, y él está hablando todo eso acerca de quién era él. Podemos ver también que el apóstol Pablo, aparte de que él pertenecía a la raíz de los hebreos, él era hebreo de hebreos, era judío, a pesar de que era del pueblo elegido por Dios, el pueblo que Dios tomó a los patriarcas, el pueblo que recibió la ley, pueblo que recibió las promesas. A pesar de que era todo eso, también él tenía un gran celo por lo que era el judaísmo. El judaísmo es dicho sea de paso, que debemos entender que tanto Jesús como los apóstoles vivieron una vida dentro del judaísmo. Jesús nunca se apartó del judaísmo, él iba sábado tras sábado a la sinagoga. Jesús practicaba lo que practicaba el judaísmo, puesto que el judaísmo nace a través de las leyes que Dios le da a Moisés, y estas leyes, la práctica del pueblo elegido por Dios, lo que hace que se cree la religión del judaísmo. Dicho sea de paso, debemos ver que el apóstol Pablo, dentro de sus contemporáneos, es alguien muy sobresaliente. Uh-huh. Por ejemplo, el apóstol Pablo es uno de los discípulos de uno de los maestros más grandes de su época, que es Gamaliel. Y podemos ver la sabiduría y el conocimiento que tiene el apóstol Pablo para defender su postura, tanto antes de ser cristiano como después de ser cristiano. Porque a veces solamente vemos la cara del apóstol Pablo cuando está defendiendo después de que él es cristiano. Pero no era tan fácil refutar las palabras del apóstol Pablo antes de él ser cristiano, pues ya es una persona que mostraba un conocimiento sobre lo normal o sus contemporáneos. Se dice que los hebreos a los 14 años ya se saben capítulos completos de memoria en este tiempo, en inglés y en hebreo. En ese tiempo que hay televisión, que hay internet, que hay computadora, que hay cine, hay un sinnúmero de distracciones, hay smartphone, hay iPhone, celulares, un sinnúmero de distracciones que hacen que ahora usted tenga la oportunidad o la capacidad de perder más tiempo. Ahora,
el apóstol Pablo, en ese tiempo donde no existía la computadora, donde no existía la televisión, donde no había videojuegos, donde no había televisión, donde no había nada de eso, donde el tiempo tenía que ser aprovechado a lo que se dedicaba, porque había menos distracciones, era uno de los más sobresalientes. Eso es mucho. Sí. Eso habla mucho de la preparación y de la educación que tenía el apóstol Pablo a los pies de Gamaliel. Y reconocer toda la ley, y como tú ves en Romanos, como él habla de la ley, como en sus diferentes cartas, que por cierto, comentar que el apóstol Pablo escribió gran parte de todo el Nuevo Testamento. Así que escribió más libros que los demás apóstoles. Sí. Eso también tiene que ver mucho con la preparación que él tenía, que era diferente. Por lo cual, Dios requiere de maneras diferentes a las personas, porque Dios pone dones en las personas. Y yo he escuchado muchas veces que hablan acerca de Pablo. No, porque Pablo escribió muchos libros porque estaba más preparado a nivel académico. Ciertamente es así, pero Dios lo permitió así también. Así es. Porque así como Dios permitió que Pablo estuviera más educado académicamente, también Él lo preparó para que con ese nivel académico que él tenía, él pudiera llegarle a las personas que tenían ese tipo de nivel académico. Y por eso vemos en la Biblia como Pablo, desde el principio Dios le dijo que él iba a ir preso, porque él iba a ir a llevar el evangelio a donde los otros no iban a poder llevarlo. Entonces, todo tiene que ver con la preparación que el Señor dispone. Entonces yo he escuchado muchas veces como denigran a los otros apóstoles porque no tenían esa preparación académica que tenía Pablo. Y yo creo que no se debe denigrar de esa manera, porque todo cual pueda y tiene la posición y la disposición de aprender y de superarse académicamente, bien hágalo. Pero por ejemplo, ¿cómo podemos someter a Pedro a ese escrutinio? Una persona que, en el caso de Pedro, no llevaba ese tipo de vida. Pedro era pescador. Claro. O sea, tenían oficios distintos. Tenían oficios diferentes. Pero yo estoy seguro que las personas que Pedro le llegaba, tal vez Pablo no iba a poder convencerlo. No. Porque esas son las cosas. Dios tiene de todo para todos. Y para los demigrantes, por ejemplo, del ministerio de los demás apóstoles, debemos de resaltar que a pesar de que el apóstol Pablo tenía ese conocimiento fuera de lo que podían manejar los demás apóstoles, muchas veces no le era suficiente y él tenía que buscar de los demás apóstoles para que ellos hablaran de Cristo, porque no era lo mismo que hablara el que tuvo un encuentro en un camino con una luz, como que hablaran aquellos que pudieron vivir con él. Entonces, por ejemplo, en ocasiones el apóstol Pablo tenía que buscar al apóstol Pedro. El apóstol Pedro era quien daba directamente testimonio de Cristo y las personas eran convencidas a través de la predicación del apóstol Pedro, que tenía menos conocimiento, pero el evangelio no consiste en palabras, no consiste en comida, no consiste en bebida, sino consiste en poder de Dios. Exacto. Y dicho sea de paso, sin importar quizás el nivel académico que la persona pueda alcanzar, Dios toma de la nada a alguien, por ejemplo, como Amós, un boyero, y lo hace que lo lleva príncipe y le predica y con convencido. Dios toma a un Jonás que nadie lo conoce y hace que una ciudad completa sea convencida. Exacto. Pues es como dice las Escrituras, no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y esto lo conocían los apóstoles. Por eso vemos que en la Biblia no está como este tira y jala, esta quién es más importante, quién es menos importante. Que se ve en este tiempo. En este tiempo se ve. ¿Por qué entonces en la Biblia no se ve eso? ¿Por qué? Porque el que debe brillar es Cristo. Porque el que debe brillar es Jesús. Entonces a veces ahora en este tiempo vemos muchas personas que se basan solamente en que Marlene, yo prediqué en una campaña, había más de 15,000 personas. Sí. ¿A cuántos son los que más tú le has predicado? Y tú dices 2,000 personas. Yo voy arriba de ti. O no lo dices tú, lo dice el otro. El otro entonces viene y le dice, no, fulano es más duro que él. Es mucho mejor, él ha predicado a 15,000 personas. Entonces, eso no se veía
plasmado en la Biblia, en los escritos de la Biblia, porque ellos reconocían que el hecho de que ellos eran llevados ahí, eran totalmente inmerecedores de eso. Literalmente Pablo se hacía inmerecedor de poder hablar de las grandezas de Dios, hasta el punto de que él dice: me gloriaré en mis debilidades. Así es. Porque él se fortalece en mis debilidades. Entonces, lo que se vivía en ese entonces era que muchas personas que no tenían el corazón de Cristo, lo que querían era crecer ellos, que se les reconociera a ellos. Pero hay algo que me impacta y se veía en los apóstoles, era que ellos no buscaban su gloria, sino la gloria de Jesús. Así es. Que Jesús sea exaltado y que el nombre de Jesús esté siendo proclamado por toda la tierra. Yo creo que nosotros debemos de volver a esos tiempos. Entonces, hablando de Pablo, y hablando de todo lo que Pablo pasaba y de dónde viene, ¿no? Dice que es de la tribu de Benjamín, judío de judíos, hebreo de hebreos. Sí, es. Y vemos que era bien conflictivo Pablo en sus enseñanzas doctrinales, hasta el punto de que muchas personas la malinterpretan por el hecho de los contextos y los lugares y eso. Pero más que hablar acerca de ese tipo de cosas, lo que quiero resaltar hoy y queremos resaltar con este tema es el sacrificio de Pablo como apóstol. Así es. Su vida, cómo se dio, él mismo se entregó, porque así estaba dispuesto en el plan de Dios, y fue decapitado. Es así. Es muy, muy, muy doloroso. Es algo que debemos de saber. Por ejemplo, el periodo de predicación de los apóstoles no fue quizás el mejor periodo, mirando desde el punto de vista de la tragedia del tipo de su muerte. Por ejemplo, en el año 54 el emperador Nerón sube a lo que es el gobierno en el Imperio Romano, y a sus 17 años de edad ya está gobernando, y es una persona que, según los historiadores, tenía una mente macabra. Sí. Era todo un maquinador a lo malo, no tenía inclinación a lo bueno. Todo lo que hacía era algo perverso, fuera de lo normal, puesto que se dice, muchos de los comentaristas aluden que el incendio que fue provocado en Roma fue provocado por el mismo Nerón. Para salir de los cristianos. Y después, para salir de ellos de la manera más... Le echa la culpa. Vamos a echar la culpa, ahora vamos a hacer que todo el imperio sea enemigo de ellos. Y ahí entonces empieza lo que es un periodo muy difícil para el cristianismo, en el cual el apóstol Pablo es uno de los que más tiene que sufrir, porque lo ven como la cabecilla, puesto que él fue llamado a predicarle a los de la incircuncisión, a los gentiles, a los que no pertenecían al pueblo de Israel. Entonces él es la figura principal que ha golpeado al imperio romano, es la figura principal que ha hecho que el cristianismo crezca en esa expansión, en ese Pablo en Asia Menor, en toda Asia Menor. Entonces ese problema provoca que el apóstol Pablo sea esa figura de persecución. Pues vamos a darle con todo al apóstol Pablo. Y, como estamos hablando, aún con profecías, diciéndole cómo le iban a pasar las cosas, wow, cómo él sabía ya cómo iba a ser su muerte. Los hermanos le rogaban al apóstol Pablo que no lo hiciera de esa manera, que no fuera a ese lugar. Y él sabía cuál era su llamado, y que su llamado era morir, ir a Jerusalén, después ir a Roma y allá morir como un mártir de la fe. Es impresionante cuando vemos ese tipo de cosas, principalmente en el caso de Pablo, que tanta enseñanza tiene, principalmente ese libro de Romanos. Es un libro bien lleno de mucha información, de mucha va a muchas partes de la Biblia. Es un libro que, si usted no lo ha leído detenidamente, queremos exhortarles que lo lea detenidamente, porque en realidad es un libro que yo creo que de los libros de Pablo es el libro que más está más preparado, como donde él explica los temas como más
Sí. Le da mucha tela y mucha información. Ese es, el libro de los Romanos toma como el libro de la teología sistemática de lo que es el evangelio y la justificación por la fe, puesto que directamente se ve que hay una problemática en Roma, con los cristianos que estaban en Roma, y era... Aparentemente ellos habían despreciado lo que eran ya los hebreos, a los judíos, y habían entendido que los judíos ya no tenían oportunidad, que Dios los había despreciado, que Dios se había olvidado de ellos, y estaba ese conflicto también con los que decían que había que guardar la ley para ser salvo. Entonces el apóstol Pablo tiene que tomarse la tarea de escribir ese libro de una manera sistemática, que la persona lo pueda entender con facilidad, que la justificación no es por medio de las obras, sino que la justificación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y que por medio de la fe nosotros podemos encontrar paz con Dios. Eso es algo que tenemos que ver, pero yo creo que una de las cosas que me sorprende del apóstol Pablo es que el apóstol Pablo inmediatamente, él tiene un encuentro con Jesús, él empieza a predicar. Sí. Él todavía, y él sabiendo que nadie le creía, todos pensaban que eran una trampa. En Kingdoms, ¿cómo es? En la serie AD Kingdoms, que está en Netflix, por cierto, sí, una muy buena serie. Esa explica mucho, y lo caracterizan muy bien a Pablo, sí. Lo ponen, bien recomendado la serie, por cierto. Yo tuve la oportunidad de ver la película de Pablo, apóstol de Cristo, el ver la persecución de los cristianos, el ver cómo en tiempo de Nerón allá en Roma, luego de que son culpados del incendio, el famoso incendio, el cual no fueron ellos que lo hicieron, fue históricamente se le atribuye a Nerón realmente. Muchos de los mismos romanos sabían que había sido Nerón, Ismael. Sí, porque... Entonces los cristianos fueron perseguidos, eran usados como antorchas, los quemaban, los subían en las partes altas de las calles para alumbrar las calles. Eso es algo muy fuerte, aparte de lo del circo romano, donde los cristianos eran echados con las fieras a morir. Eso es algo. Eso te abre los ojos y tú dices, wow, en realidad leerlo es una cosa, verlo, por ejemplo, en una caracterización de una película bien hecha. Por eso la recomiendo full, porque es una película que en realidad me ha impactado, me ha dejado impactado, porque es muy bíblica, va muy... Yo quiero, y lo hice desde que acabó la película, bendije a las personas que la hicieron, porque en realidad me llena de fe y esperanza el saber que todo lo que estamos pasando y lo que ellos han pasado más que nosotros, me llena de fe y esperanza de que el Cristo viene y estará. Así es. Sabes, Segal, yo creo que la ciencia ficción y ahora el desarrollo de la tecnología nos ha ayudado a poder hacer películas bíblicas más apegadas a la Biblia. ¿Por qué lo digo? Porque es que literalmente la Biblia es como una ciencia ficción. Está fuera de lo que tú puedes imaginar. Es sobrenatural. Está fuera de todo. Entonces, yo me imagino 100 años atrás. Tú ves, por ejemplo, cómo tú podías proyectar directamente lo que pasó sin que sea un milagro. Uh-huh. Tú sabes, ahora que tenemos la facilidad de poder procrear esos milagros, de la manera en que fueron hechas las cosas. Oye, todavía no he podido ver, por ejemplo, la película Apóstol Pablo, pero me imagino verla acerca de lo que he leído, cómo las calles eran iluminadas con los cristianos como antorchas, así que parecían postes de luz, porque Nerón quería cruzar y quería que le alumbraran y tenían que ser los cristianos. Cómo eran las familias cristianas lanzadas al anfiteatro de los romanos, y ahí con leones, y eso debe de ser algo increíble, que tú no tengas por dónde escapar, simplemente tú fuiste lanzado a la muerte porque tú profesas una fe. Y hay muchas personas que dicen, por ejemplo, que esta fe es un amigo imaginario, pero este amigo imaginario tiene algo en común, y es que las personas que creen en él, que han decidido acercarse a él, creen en él de una manera tan grande que dan su vida a la muerte. Es increíble, Ismael, cómo por algo que muchas personas dicen que no es cierto, por más de 2000 años seguimos oyendo de Jesús. Sí. Muchas personas reniegan de Jesús y dicen que esos son cuentos de hadas,
es un cuento muy bonito porque no se acaba. No. Entonces yo voy ahí como con Alex Zurdo, lo mío no pasa, es para siempre. Sí. Y me llena de gozo, satisfacción, el hecho de que nosotros como siervos del Señor hemos tenido un encuentro con Jesús, con el Espíritu Santo. Hemos tenido un encuentro, muchas veces tenemos un encuentro, todos los días tenemos encuentros con el Espíritu Santo. En su presencia hay plenitud de gozo. Nos llenamos de gozo, de paz. Él nos llena de sus frutos, nos da de sus dones, edificamos la iglesia. Es algo muy bonito. Reconocer que no estamos solos, estamos con Él. Y que nosotros estaremos con Él aún después de la muerte, o si estamos vivos aún, cuando Él venga por nosotros. Sí. Entonces, la historia de Pablo, ¿recuerdas cuando él mencionaba? Dice, bueno, pues si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Porque ¿para qué predicamos? Entonces, es la certeza de que el Señor murió y resucitó. Así es. Entonces, ver la vida de Pablo es bien edificante. Y verla desde el punto de vista que Pablo es un perseguidor. Es como que tú digas, no, a mí me criaron en esa religión. No, el apóstol Pablo no fue criado en esa religión, en el cristianismo. El apóstol Pablo fue criado completamente en el judaísmo, distanciado del cristianismo. Entonces, él cuando tiene este choque con Cristo Jesús, que empieza a vivir esta vida y ve la plenitud de lo que es vivir una vida en Cristo Jesús, y que Cristo Jesús sí es la promesa del Padre a los hombres. Cuando él empieza a ver eso, entonces él empieza a entender que la justificación que él no había podido alcanzar por medio de las obras, le encuentra por medio de la fe en Jesucristo. Y esto es algo que debemos de saber, que a veces las personas creen que las personas se convierten al cristianismo para tener una mejor vida moral, pero no necesariamente, o para estar en un camino más tranquilo, no necesariamente, porque si vemos la historia, el cristianismo no tiene nada de tranquilo, o nada de tranquilidad, y no tiene esa paz que ofrece quizás la sociedad en Latinoamérica, porque Latinoamérica nos ofrece una paz que si vemos la historia no siempre ha sido así, Entonces debemos de ver que el cristianismo excede un poco más lo que es un conocimiento hacia una vida de paz y tranquilidad. El cristianismo es un camino al cual al árbol que era Cristo, el árbol que se presentaba, fue golpeado. ¿Qué iban a hacer de las hojas? Entonces, si él fue golpeado, fue martirizado, fue muerto por su causa, por la causa de su fe, lo grande de él no es simplemente que murió, sino que también resucitó y que fue testificado por aquellos que los vieron. Entonces, esto nos da a nosotros esperanza. Esta esperanza fue la que el apóstol Pablo trató de transmitir una vez tuvo ese encuentro con Jesús. No paró nunca de hablar de Jesucristo, nunca paró de llevar esa palabra de salvación, ese mensaje que hasta hoy es bien aceptado por algunos, pero por otros no. Y esto lo debemos de saber. No todos van a querer aceptar el cristianismo, no todos van a querer aceptar el pensamiento bíblico que Cristo trata de transmitir a través de sus apóstoles y profetas. No todo el mundo va a querer aceptar eso, pero debemos de saber que Cristo Jesús, a pesar de que las personas no quieran creer en Él, es totalmente y confirmado por muchos. Una nube de miles de testigos, de cientos de testigos, afirman y dicen que Cristo es real. Amén. Es como la película Dios no está muerto, la parte 2. La profesora está siendo atacada, que no puede demostrar. Y lo último que ella dice es, pero es que yo tuve una experiencia personal con Él, una experiencia que yo no puedo negar. No hay manera de que la filosofía, de que un argumento o una ideología pueda negar la experiencia que yo tuve. Que otra persona no haya tenido esa experiencia no quiere decir que yo no he tenido esa experiencia. Es así. Entonces, nosotros debemos de saber que como el apóstol Pablo tuvo esa experiencia y afirmó su fe en esa experiencia que tuvo, y sabiendo él, conociendo ya de antemano que su orgullo ya no era el conocimiento, su orgullo no era ya sus propios méritos, su orgullo no era la fuerza que lo podía mantener a él o estar intachable delante de la presencia de Dios. Él sabía que su orgullo, desde ese día que tuvo un encuentro con Cristo, camino a Damasco, su orgullo es la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo, ese sacrificio perfecto que hace que aquellos que una vez estaban lejos, hoy sean acercados por medio de Él. Eso es muy, muy grande.
Es importante destacar el hecho de que hoy en día también tenemos perseguidores de la iglesia, perseguidores de la iglesia de Cristo. Muchas de las enseñanzas del Señor y de los apóstoles, del Espíritu Santo a través de sus apóstoles, es principalmente eso, Ismael, que nos cuidemos de ese tipo de personas que hacen blasfemia del Evangelio, y Pablo habló mucho de eso. Entonces, aquí hay algo que a mí me impacta también, y es, por ejemplo, cuando yo veo en las redes sociales cómo los ministerios de las personas son sacados hasta fuera de contexto, subidos en video, puestos ahí para que todo el mundo cristiano y no cristiano lo vea, y muchas veces con un contenido amarillista y denigrando a los siervos de Dios. Yo creo que en realidad de ninguna manera eso es aceptable en el reino de Dios, porque nosotros no somos llamados a hablar mal de nuestros consiervos. Así es. Porque somos siervos de Dios. O sea, si por ejemplo usted es de una denominación y usted necesariamente no cree en una parte de lo que cree otra determinación, pues yo creo que lo último que usted debería de hacer es atacar, vamos a decir, la revelación que han tenido y la oportunidad que han tenido ese grupo o esa persona de Dios. Usted bástese en la gracia de Dios. Si tenemos que bastarnos en algo, bastémonos en la gracia de Dios. Entonces yo me da muy fuerte eso, Ismael. Como yo veo cómo personas suben ese tipo de videos y aprovechan ese tipo de contenidos para hablar mal de muchísimas personas, predicadores, adoradores, de muchísimas personas. Hablar mal de ellos y muchas veces sacar fuera de contexto cosas de sus libros y de sus prédicas para mancillar y tachar ese nombre de esa persona, sin saber que muchas personas, muchas veces fuera del Evangelio, ven esas personas como ejemplo. Así es. Y como una persona, yo quiero ser como esa persona, yo quiero llegar a Cristo como esa persona. Entonces usted va como cristiano con una actitud farisea. Así es. Y si usted ha visto que una persona ha hecho algo mal, la Biblia no lo manda a usted a decirlo públicamente. La Biblia no lo manda a usted a decirlo públicamente. La Biblia le manda a usted a ir donde su hermano. Así es. Y es como yo le estaba explicando a una persona que me estaban hablando, por ejemplo, de las personas que ya tienen cierto grado de fama dentro de lo que es el cristianismo y cometen quizás algo que está fuera del punto de vista que nosotros tenemos o que el individuo puede tener. Y yo le explicaba a esas personas que si usted no tiene la oportunidad de corregir a alguien en persona, pues no lo comente. Porque usted no hace nada subiendo algo a las redes sabiendo que usted no le va a alcanzar a esa persona. Usted lo que va a hacer daño a todo el conjunto de personas hasta que llegue a esa persona, si es que llega. Porque usted no es lo mismo que yo te tenga al lado y yo vea algo que quizás no esté bien y yo te lo comente como hermano con el deseo de restaurar, de levantar y que el evangelio no sea blasfemado, que yo sea el medio de que el evangelio sea blasfemado. Hay personas que ahora mismo quizás no están a nuestro alcance de darle un consejo. Por eso yo veo algo y lo recomendable es orar por esa situación, pero no usar las redes sociales para explotar ese ministerio de esa persona. Por ejemplo, en una ocasión en el libro de los Hechos se estaba murmurando sobre el apóstol Pablo. Los judíos estaban hablando del apóstol Pablo, están diciendo que él estaba enseñando, estaba diciendo que no guarden el judaísmo, que no guarden las leyes de Moisés, que se olvidaran que ya lo de Moisés había pasado. Y usted se imagina que eso, nosotros viviendo ese momento, hubiéramos visto esa situación y las redes sociales la utilizaran para explotar o dañar el testimonio del apóstol Pablo, le íbamos a hacer daño no solamente a él, sino a todas estas generaciones que han venido al evangelio a través del mensaje, las enseñanzas del apóstol Pablo. ¿Qué hizo el concilio de Jerusalén? Citó al apóstol Pablo a una reunión del concilio. Cuando lo citan, el apóstol Pablo le dicen
Le preguntan, el apóstol Pablo dice que no, que él simplemente enseña que los gentiles no tienen que guardar las cosas de los hebreos y que él sigue creyendo en las enseñanzas de Moisés. Ahora, ¿qué le pide el concilio? El concilio le dice, pues toma a esas personas que están hablando contigo y vayan y purifíquense, porque esas personas hicieron voto en tu contra. Porque ellos testificaron, hicieron voto que lo que estaban diciendo era cierto. Y lo que hicieron fue restaurar a los hermanos, ellos todos purificándose juntos, tanto el apóstol Pablo con los testigos que estaban testificando en su contra. ¿Qué manera de solucionar las cosas? No hablar, sino encontrarse con la persona y directamente resolver la situación con la persona. Eso es lo más eficaz. Sabiendo pues que nosotros somos un cuerpo y no debemos mutilarnos, ni destruirnos, ni dañarnos unos a otros, puesto que cuando dañamos a un hermano no estamos dañando a un hermano sino al cuerpo de Cristo. Conociendo pues que la persecución del apóstol Pablo empieza después de la muerte de Jesucristo y él está persiguiendo a los cristianos, pero el día que él tiene el encuentro con Cristo, él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Porque en el momento que perseguimos a un hermano, no solamente estamos persiguiendo al hermano, sino que estamos persiguiendo al propio Cristo Jesús. Y yo creo que si a alguien no debemos tener por enemigo, es a Dios. Ya, eso es. El enemigo, pero la palabra lo dice, claro. Al que tenemos que temerle es a Dios. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Mira, eso de la historia de Pablo y de todas sus cosas que él vivió y eso nos enseña muchísimo. Vemos mucho de eso hoy en día y tú estabas hablando acerca de eso, cómo él vivió ese tipo de persecución, cómo él fue el perseguidor y luego el perseguido. Sí. Porque él fue el perseguidor del cuerpo de Cristo y luego fue perseguido hasta por el mismo cuerpo de Cristo. Entonces, un buen ejemplo de todo esto. No importa lo que tú estés haciendo, si lo estás haciendo para Dios, vas a encontrarte en una posición donde vas a ser perseguido. Va a haber muchas personas, muchas veces, hermanos en Cristo, nublados, que van a estar en contra de lo que tú estás haciendo. Así es. Van a levantarte calumnias, van a levantarte muchísimas cosas. El asunto es la reacción. Porque tú tienes que entender que esto es espiritual. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra carne ni sangre. Todo lo podemos resolver en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Hay que ir ante la persona. Sí. Hay que hacer oración. Sí. Hay que interceder. Sí. Pero también hay que tener la disposición de resolver los conflictos. No se puede, como dice mi pastor, dice... el evangelio es para valientes, el reino de Dios es para valientes. Es para valientes. Se necesita mucha valentía para tú aceptar tu error y decir yo me equivoqué. Así es. Entonces, yo creo que el día de hoy ha sido muy edificante este tema. Así es. Hablando de Pablo, ¿no? Del apóstol Pablo. Entonces, yo creo que ustedes ahí en su casa les recomendamos que lean el libro de los Romanos. Muy interesante. Muy bueno para la evangelización, muy bueno para tú entender todos esos fundamentos que nosotros necesitamos. Como dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Cómo habla de la paga del pecado, sí. Cómo habla de la dádiva de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús. Es un libro. Y ¿sabe lo que una cosa que me gustó mucho? Y es el capítulo 3 de Romanos, como tal vez eso es lo que se estaba viviendo, lo que tú estabas diciendo, Smiling, acerca de cómo ellos estaban desacreditando al pueblo de Israel porque no había recibido a Cristo, sí, siendo Jesús de allá. Y dice Pablo, bueno, pero si en su desobediencia ustedes han recibido la gracia, ¿qué será en su obediencia? ¿Cuál será su premio? Mucho mayor, ¿no? Claro. Entonces, hay que respetar. Claro. Hay que respetar los niveles, Smiling. Eso hay que respetar. Es muy, muy grandioso saber que en el momento que los hijos... Porque que el fin de todo esto, el fin es que todas las almas vuelvan a los brazos de su Padre. Y no se pierda ninguna. Entonces, Dios quiere que todos regresen a su amparo divino y que nosotros podamos disfrutar de todo eso.
Si, por ejemplo, si eso llegara a pasar, que todo el mundo se arrepiente, todo el mundo se vuelve de todo corazón a los brazos de Dios, todo el mundo se reconcilia por medio de Jesucristo, yo estoy seguro que se acaban las guerras, se acaban las muertes por medio de asesinatos, se acaban los robos, se acaba todo lo que está destruyendo a la humanidad. Yo sé que la economía va a ser una economía estable, todo va a volver a estar conforme a como decía. Pero como el hombre le ha dado la espalda a Dios, Dios en su plan divino tiene una parte que se llama el milenio, en el cual Él va a tener que establecer estas cosas. Sí, donde Él va a gobernar y va a establecer cómo enseñarle a nuestro enemigo, sí, cómo es que se debe gobernar. Entonces, yo creo que ha sido todo por hoy. Queremos bendecirlos en el nombre del Señor. De mi parte, Edgar Sabino y Smiling García. Los bendecimos en el nombre de Cristo. Y será hasta la próxima en otro Enlázate. El próximo lunes a las 9 de la noche. Bye bye. Dios le bendiga.